Joe Biden dará un discurso a los estadounidenses el miércoles desde el despacho Oval de la Casa Blanca. Hablará del futuro del país y de su decisión de abandonar la carrera presidencial. Kamala Harris, entre tanto, ya tiene los apoyos suficientes dentro del partido para su nominación. Vamos a ampliar desde Washington. Kimberly Shuttle ha dimitido como directora del Servicio Secreto de Estados Unidos tras reconocer el lunes que el intento de asesinato de Donald Trump fue el mayor fallo de la agencia en décadas. Joe Biden ha asegurado que pese a ello la investigación sobre el incidente sigue adelante. Y las diferentes facciones palestinas, entre ellas Fatah y Hamas, han firmado un acuerdo que contempla la creación de un gobierno de unidad nacional para la Franja de Gaza una vez termine la invasión israelí. Esto en medio del diálogo de reconciliación liderado por el gobierno chino. Analizamos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo en Washington, en donde se centra ahora mismo la actualidad de la política estadounidense. El presidente Joe Biden ha anunciado que mañana miércoles dará un discurso desde el despacho Oval en el que hablará de su decisión de retirarse de la carrera presidencial y del futuro del país. Esto cuando Kamala Harris ya se ha asegurado una mayoría de delegados para ser oficialmente elegida como candidata demócrata. Para ampliar, vamos a conectar con Cristóbal Vázquez en la capital estadounidense. Cristóbal, ¿qué más sabemos de este anuncio de Biden y qué agenda tienen hoy tanto él como Kamala Harris? Joe Biden, quien tenía COVID y estaba aislado en su casa privada en Delaware, llega a la capital estadounidense a eso de las 2:10 de la tarde. Llega directamente a la Casa Blanca y tendrá reuniones privadas el resto de la tarde. Por el lado de Kamala Harris, ella viajará hoy a Milwaukee, Wisconsin. Wisconsin es un estado clave para poder ganar la elección. Es uno de esos 6 estados pendulares en los que está tan cercano el margen a favor de demócratas y republicanos que cualquier esfuerzo electoral hará la diferencia, y de ahí que Kamala Harris quiera viajar en persona a tocar las puertas, como dice ella, para tratar de ganar la elección en esos estados. Dará un discurso en Milwaukee, será alrededor de las 7 de la noche su discurso y después regresará a la capital estadounidense. Joe Biden dará por su parte un discurso mañana a eso de las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, para no solamente dar detalles de su dimisión a la carrera presidencial, sino también resaltará los riesgos que implican para Estados Unidos que Donald Trump vuelva a llegar a la Casa Blanca. Riesgos en cuanto a derechos reproductivos de la mujer, en cuanto a violencia, polarización, economía y política internacional que representaría Donald Trump para Joe Biden si no gana el Partido Demócrata, su partido, la elección el 5 de noviembre. Por otro lado, Cristóbal, mañana se espera también que hable Benjamin Netanyahu en el Congreso estadounidense y parece que hay división al respecto. Hay división, y cuando se le preguntó a Kamala Harris por qué no iba a asistir aquí al Congreso de Estados Unidos, donde vemos ya hay vallas de seguridad parecidas a las que había después del 6 de enero, a la toma del Capitolio, precisamente para el discurso que será mañana también en horario estelar del líder de Israel, Benjamin Netanyahu, que estará dando un discurso en plenaria. Varios congresistas y senadores del ala progresista del Partido Demócrata han dicho que no van a asistir al discurso para protestar precisamente por la presencia de Benjamin Netanyahu y de la ayuda que Estados Unidos le ha dado, no solamente militar, estratégica y económica, a Israel en esta operación militar que adelanta en Palestina, en Gaza, y que deja más de 40,000 muertos, muchos de ellos niños, como ya lo sabemos. Y pues este discurso además vendrá acompañado de muchas protestas en toda la ciudad. De hecho, estas vallas son precisamente para evitar que los manifestantes que van a caminar por la avenida Pensilvania logren entrar al perímetro del legislativo. Se esperan muchas protestas, no solamente el área del Capitolio está encercada por vallas, sino también el Hotel Watergate, donde se está quedando Benjamin Netanyahu. Y lo que pues argumentan los analistas es que esta ala progresista que ya manifestó su apoyo a Kamala Harris, pues de alguna forma el pedido para asegurarse
asegurar su apoyo fue a Kamala Harris que no asistiera a este discurso, que no le diera el aval y el respaldo y la legitimidad a Benjamín Netanyahu, además porque si Kamala Harris quiere seducir y poder contar con el voto de la minoría árabe y musulmana en este país, pues tiene que tomar distancia de Benjamín Netanyahu. Pues Cristóbal, desde la capital estadounidense, muchas gracias por ese reporte. Nosotros seguimos hablando de Estados Unidos porque Kimberly Shuttle ha dimitido como directora del Servicio Secreto tras las reconocidas fallas en el intento de asesinato contra Donald Trump. Este mismo lunes, la ya exdirectora reconoció en un comité de la Cámara de Representantes que ha sido el mayor fallo operativo en décadas. La investigación independiente seguirá su curso pese a este anuncio, según indicó el propio Joe Biden en un comunicado. Era el pedido de varios líderes republicanos y al que se habían sumado voces demócratas. Kimberly Shuttle, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, dimitió de su cargo después de asumir su responsabilidad en el intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump. El anuncio llega un día después de que compareciera frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio es el fracaso operativo más importante del Servicio Secreto en décadas, y lo tengo a él y a su familia en mis pensamientos. La directora del Servicio Secreto señaló que se estaba llevando a cabo una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, pero no respondió a las preguntas específicas sobre las fallas del 13 de julio, cuando el presunto tirador de 20 años se ubicó cerca de 140 metros del lugar donde el expresidente estaba dando un discurso de campaña y disparó con un rifle que habría sido adquirido por su padre. Algunos líderes republicanos celebraron la decisión. Me alegro de que hiciera lo correcto. Mire, nuestra reacción, la reacción inmediata a su dimisión es que llegó tarde. Debería haberlo hecho hace al menos una semana. Me alegra ver eso. Me alegra ver que ha escuchado la llamada de republicanos y demócratas. Ahora tenemos que recoger los pedazos. Tenemos que reconstruir la fe y la confianza del pueblo estadounidense en el servicio secreto como agencia. Shuttle fue nombrada como directora del Servicio Secreto por Joe Biden en 2022, institución en la que trabajó por más de 20 años. El presidente dijo que planea nombrar su reemplazo lo más pronto posible. Y entre tanto, Israel ha matado a más de 39.000 personas con sus ataques sobre la Franja de Gaza. Solo en las últimas 24 horas murieron al menos 90 palestinos y la ONU criticó que el ejército israelí no respeta las zonas declaradas por ellos mismos como humanitarias. La grave situación humanitaria ha derivado en la propagación de enfermedades por el colapso del sistema. La OMS alerta de un alto riesgo de propagación de la polio, incluso más allá de las fronteras de Gaza. Patricio Peralta nos informa. Israel lanza nuevamente una operación terrestre en Han Yunis, al sur de Gaza. Los bombardeos llegan en la noche y los gazatíes se ven obligados a desplazarse en la oscuridad, incluso hasta el amanecer, si no encuentran un refugio. Caminamos a pie a una distancia de 3 a 4 kilómetros, desde el este de Han Yunis hasta su punto más occidental. Llegamos al mar, todos nos preguntaron si habíamos dormido. No dormimos. Todos los que nos desplazamos anoche no pudimos dormir porque no hay refugio. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU para los Palestinos rechazó la contradicción de Israel por no respetar su propia declaración de zonas humanitarias. A pesar de que Al-Mawasi en Han Yunis ha sido declarada zona humanitaria por el ejército israelí, continúan realizando ataques aéreos y bombardeos en la zona. Como lo hemos declarado anteriormente, no hay ningún lugar seguro en Gaza. El asedio total ha llevado a los gazatíes a enfrentar una hambruna generalizada, el colapso del sistema sanitario y ahora un nuevo peligro, la propagación de la polio. La OMS alertó que existe un alto riesgo de la propagación del virus en Gaza y más allá de sus fronteras. Estoy sumamente preocupado por los brotes que se están produciendo en Gaza y no se trata solo de la polio, pueden producirse diferentes brotes de enfermedades. Con el sistema sanitario paralizado, la falta de agua y saneamiento, así como la falta de acceso de la población a los servicios de salud, la situación que podemos afrontar en Gaza será muy grave y es posible que mueran más personas. La enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años. Los equipos emitirán las recomendaciones una vez que concluya la evaluación.
Nos vamos hasta Beijing, desde donde llega la noticia del acuerdo entre diferentes grupos palestinos, entre ellos Fatah y Hamas, para la creación de un gobierno unitario en Gaza tras la guerra en curso. Un acuerdo auspiciado por el gobierno chino. Para analizar este anuncio vamos a hablar con Diego Camis, abogado y director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. En primer lugar, le quiero agradecer que esté con nosotros hoy para ahondar en esta noticia. Le quería preguntar cómo puede impactar este anuncio en la guerra en curso, en la invasión de Israel a la Franja de Gaza. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que es una tarea pendiente de los palestinos desde hace bastante tiempo, el poder tener una unidad nacional, el poder tener un solo gobierno, una sola voz unificada. No quiero decir bajo ningún respecto que la falta de unidad dentro de los palestinos justifique de alguna manera los crímenes que comete a diario Israel, no solo desde el 7 de octubre, sino de antes, pero sí algo muy necesario, y ojalá esta vez sea real, el que poder tener una sola voz válida y validada, unificada, que representa a todo el pueblo palestino ante Israel, ante los negociadores, ante los organismos internacionales. Claro, y ante esto que nos comenta surge la pregunta de cómo de sólido puede ser este acuerdo, porque las facciones son históricamente divididas y además tienen intereses muy diferentes. ¿Cómo de sólido, por tanto, puede ser este acuerdo ahora mismo? Quizás es la guerra la que lleva a esta unificación. Yo espero que el liderazgo palestino, después de toda la masacre que hemos visto, de todo lo que ha sufrido el pueblo palestino en estos últimos meses, pueda el liderazgo estar a la altura y poder generar este proceso de unidad. No unidad en torno a personas, sino finalmente yo creo que necesitamos una estrategia nacional palestina. Se necesita un proyecto nacional que pueda viabilizar, en el fondo, la materialización de los derechos inalienables del pueblo palestino. Hoy día vemos señales fuertes, como fue el fallo el viernes pasado, en donde se están cambios en el mundo que eran inesperados y el pueblo palestino necesita tener un liderazgo unificado, un proyecto nacional palestino único, terminar la guerra fratricida que llevamos por lo menos desde 2007, a fin de poder materializar estas reivindicaciones nacionales y que hoy el mundo en el fondo está dando señales de que hay una esperanza de que se puedan materializar. ¿Qué tan sólido? Hay que verlo. Se han hecho esfuerzos como este muchas veces, pero creo y espero que el horror al que ha sido sometido el pueblo palestino y que está siendo sometido hoy día en Gaza, mostraban ahí las imágenes, más de 90 muertos en las últimas 24 horas, más de 39.000 asesinados por Israel desde el 7 de octubre, espero que los líderes estén a la altura y de una vez por todas puedan converger o generar algún acuerdo, insisto, no de personas, no acuerdos políticos, sino en torno a un proyecto nacional palestino y a una estrategia nacional palestina, que creo que es lo que está al debe, a lo menos desde la muerte del presidente Arafat o desde la toma del poder de Hamas en Gaza. Claro, nos está hablando de un proyecto nacional, conjunto, pero yo le quería preguntar qué va a quedar para gobernar después de esta guerra, porque estamos viendo continuamente imágenes de auténtica devastación en la Franja de Gaza. ¿Se podrá organizar ese proyecto sin ayuda externa? No, yo creo que necesariamente va a tener que venir un proceso de reconstrucción, va a tener que existir ayuda internacional. Pero ojo, no es solo Gaza, lo que hemos visto en Cisjordania también es terrible. El muro, el apartheid, los asentamientos, los checkpoints, etcétera, etcétera, lo que sufre a diario el pueblo palestino, no solo a partir del 7 de octubre, sino desde mucho antes, es algo que en el fondo basta, no sé si me explico. El mundo nos está dando ciertas señales de que hoy día hay bajo cierto respecto en la forma de poder presionar a Israel para que adecue su comportamiento a la legalidad internacional. Y creo que a lo menos esta señal que se está dando hoy día desde Beijing es algo importante a razón de que los líderes del pueblo palestino estén a la altura y podamos tener un liderazgo unificado que nos permita finalmente poder concretizar o poder estimular todo esto que se ha dado. Yo creo que eso es bastante importante. ¿Qué va a quedar? Bueno, sobre todo queda el pueblo, queda la gente. Y en el fondo, después de más de 76 años de injusticia, de vulneración de derechos, es importante que hoy día, donde el mundo
ha mostrado una sensibilidad distinta sobre el tema, una comprensión mayor sobre lo que está pasando, nuestros líderes estén a la altura y se dé esta señal de un proyecto de unidad. Pues Diego Camis, le quiero agradecer de nuevo que haya estado con nosotros aquí en France 24. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir así, yo les invito a que sigan aquí con nosotros porque ya saben, enseguida volvemos con más actualidad. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.